Pequeño método para comprender la Biblia. Introducción. La Biblia es el libro más monumental y discutido de cuantos se han escrito. La Biblia es sin duda alguna un libro misterioso. Primero y principal, la Biblia no es una historia del pueblo hebreo. La verdad es que la Biblia es un recuento de todos los estados de conciencia por los cuales pasan o pueden pasar los humanos en su evolución. El hombre está constantemente buscando conocer el origen del universo y de sí mismo, pero toda su búsqueda ha sido de naturaleza científica y en un plano material. La Biblia es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su significado interior o espiritual, un archivo de las experiencias y el desarrollo del alma humana y del ser humano en su totalidad. Muchas de las interpretaciones son sugeridas y no terminantes. El nombre de cada persona o de cada cosa en las Escrituras tiene un significado interior. Digamos que el pueblo de Belén, donde nació Jesús, significa casa de pan, e indica el plexo nervioso de la boca del estómago, a través del cual la sustancia universal se une a los productos químicos del metabolismo corporal ya refinados y espiritualizados, y es en este centro donde son generados gradualmente los elementos que formarán el cuerpo espiritualizado del hombre Cristo. Todo es mente, y todas las formas materiales representan, en un decir, retratos de ideas. Asimismo, los relatos hebreos son ideas representadas gráficamente. El cielo es representación de ideas espirituales. La tierra significa pensamientos materiales y manifestación del mundo exterior. Y la luz significa la comprensión. Así, el producto del primer día de la creación está archivado en el Génesis como cielo, tierra y luz. El firmamento, en el medio de las aguas, representa la fe. Cuando utilizamos la fe, separamos lo que está arriba, lo espiritual, de lo que está abajo, lo material, y el resultado es armonía o cielo. Por leyes de atracción y correspondencia mentalista, cuando una persona abre la Biblia, los 3 primeros versículos en que caiga su mirada se referirán al momento que está viviendo, y en esos 3 versículos se representa el problema explicado, el comienzo de una enseñanza que la meditación completará. Si al lector le correspondiere algo con respecto a un rey, por ejemplo, en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín le estuvo sometido 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Yahvé envió contra Joaquín partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de ammonitas, y las mandó contra Judá para destruirlas, conforme a la palabra que Yahvé pronunciara mediante sus siervos los profetas. Nabucodonosor simboliza la voluntad imperiosa sin consideración ni pensamiento espiritual, completamente dominado por sus conocimientos intelectuales y a su vez dominando a Joaquín. Joaquín representa el comienzo de la conciencia espiritual, pero aún débil y vacilante. Judá es la morada del Yo Soy, Yahvé, y todo lo que toque el borde de esta morada, el borde de su manto, es instantáneamente purificado, transmutado, o sea, disuelta la apariencia del mal y restituida a su integridad original la energía mal usada. La referencia a las partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de ammonitas significa una serie de luchas internas y de problemas exteriores que acosan al individuo. Esta es, pues, la introducción para irte preparando a la comprensión de la Biblia. Génesis 1. Ya explicamos que la Biblia no es la historia de la humanidad. El Génesis es la explicación de la primera ley de la creación, la ley de mentalismo. Todo es mente. Todo tiene padre y madre. Estos son, en toda creación mental, el pensamiento y el sentimiento sin los cuales no puede haber creación. Fíjate bien que el primer verso del primer capítulo de la Biblia, Génesis, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra significa tu demostración. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas.
El significado de agua es la madre, o sea, el sentimiento. Cuando la Biblia dice la palabra Dios, se refiere a la energía en acción. Este es el proceso mental exacto. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios vio que era bueno. Y Yahvé Dios le dio al hombre este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se dice que Dios crea en ideas y todas son hijas de él. De acuerdo con la ley de precipitación, la llama violeta se antepone a la llama oro rubí para proteger a la manifestación contra toda efluvia. Fíjate que en todos los 6 primeros pasos del texto no mencionan sino a Dios. Del 6º paso en adelante comienzan a nombrar a Yahvé Dios o al Señor Dios. Es porque la manifestación hombre está consciente y comienza a actuar el yo soy. Yahvé significa yo soy. No olvides que cada vez que leas la Biblia debes afirmar: la sabiduría divina me está iluminando. Esto hace que la mente se conecte al plano de la comprensión perfecta. Como se puede ver, la Biblia tiene 3 planos de comprensión para nosotros. A, la letra muerta, que es la interpretación intelectual y material. B, su simbolismo o plano mental. Y C, su significado espiritual, que es tan profundo que se le ha dado a llamar jeroglífico. Generalmente, todas las traducciones de la Biblia son hechas en letra muerta, interpretadas en su sentido material. Génesis 2:3. Adán y Eva. La Biblia no intenta ser ni historia ni biografías. Ella es toda una gran clase de psicología y metafísica. Todos los relatos son ejemplos de estados mentales y de cómo ponerles remedio. Enseñan las leyes de la actividad mental. La sección que antecede al relato de Adán y Eva en el paraíso, Génesis 1, expone el principio de mentalismo, o sea, la base de la demostración. Tú sabes muy bien que un estado de ánimo o mental no puede dibujarse como se dibuja un objeto material. ¿Cómo pintar el temor? Por medio de una cara con expresión de terror. Se pintan seres envueltos en llamaradas que indican los tormentos de los celos, envidias, deseos insatisfechos. El infierno sí existe, pero no es un sitio o lugar de fuego. Existe donde quiera que haya humanos sufriendo torturas del alma o del pensamiento. La persona que está sufriendo celos está en un infierno. ¿Un ser en paz y perfecta armonía? Se pinta una persona tocando un instrumento, porque todo el que está ocupado haciendo o tocando música pone una expresión de deleite. El instrumento popular en los tiempos en que se pintó el cuadro de la paz y la armonía era el arpa. Las cosas hay que meditarlas para desentrañarlas. La Biblia usa las cosas concretas para expresar ideas abstractas. Felizmente Pablo lo advierte. Estas cosas son alegorías, dice. Pues bien, en la Biblia, metafísicamente, ni Adán representa el sexo masculino, ni Eva representa el sexo femenino. Adán y Eva son una misma persona, un solo ser. Adán representa el cuerpo y Eva el alma. En la Biblia, mujer es siempre el alma, y Adán es el cuerpo material. Los sentidos, la mente, los sentimientos están todos en el alma. Cuando el alma se va dejando el cuerpo en la tierra, ella se lleva todo lo que animaba aquel cuerpo. El intelecto está en el alma, la vida está en todo. Cuando el alma se va, queda el cuerpo inerte y se corrompe pronto. La vida no se va, está en todo. Todo es creación de la mente en combinación con el corazón. El alma es causa, el cuerpo es efecto. Todo le ocurre al cuerpo después de que el alma lo ha concebido. Por esto es que el relato dice que Eva comió primero del fruto prohibido y luego tentó a Adán. Comer
es simbólico de pensar. Comer, pensar. Meditar, digerir. Cuerpo incluye toda la manifestación exterior del individuo. Ya sabes que la gran ley de la naturaleza es que todo lo que nos rodea, todo lo que nos ocurre, son expresiones de nuestros estados de conciencia y de subconsciencia del momento. Nunca puede el cuerpo dañar el alma. Siempre es Eva, alma, quien come primero del fruto. Ahora, ¿qué clase de fruta fue la que comió Eva? Se llamó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ningún árbol de ese nombre crece en el planeta. Está clarísimo que es alegórico. Existe una creencia general de que fue una manzana. Y eso que el relato cuenta que Dios dijo: «De todo árbol del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis seguramente morirás». Allí está la mezcla. ¿Cómo va a ser bueno lo malo? En la alegoría, el hombre fue creado primero porque en los humanos el ser está siempre consciente de su cuerpo antes que de su alma, como los niños. La serpiente representa el yo inferior, la mente carnal, que es nuestra creencia en la separación de Dios. Si deseas transformar tu mente, piensa en los siguientes conceptos. Primero, tenías que decir: yo no quiero que esta lluvia me perjudique y decreto que no me perjudique ni en mis planes ni en mi salud. Recuerda que no tienes por qué someterte a las condiciones. Ellas tienen que someterse a ti porque la Biblia dice: Dios dijo: henchid la tierra, someted y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Mi espíritu no puede tener gripe. Siendo esta una gran verdad metafísica, libera mi materia de esa condición. Bendigo el bien en toda esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre. ¿Ves cómo la serpiente te hizo olvidar todo? Te hizo recordar varios decretos negativos. Analizando el mal no se domina. Sustituyendo el pensamiento con la verdad del ser, la verdad de Dios, la verdad del Cristo en nosotros, la verdad del plano espiritual, y todo suavecito, sin violencia, porque en el espíritu de nada sirven los músculos, y luego quedarse en paz. Repito, nuestra convicción de que el mal y la limitación tienen poderes contra nosotros es la causa de todos nuestros problemas. Cuando aprendamos la verdad del ser, la verdad de Dios y de nuestro Cristo interior, y la apliquemos constantemente hasta que se haga automático ese pensamiento en nosotros, no tendremos que luchar para ganar el sustento. La espada es la verdad. El ángel es el estado de felicidad pura. Mientras se conserve una sola creencia de limitación, estará cerrada la puerta del cielo. No importa cuán bueno y santo sea el individuo. Si tienes lo que llamamos una conciencia de prosperidad, no puedes empobrecerte. En la Biblia, los padres, nuestros padres, son nuestro pasado inmediato porque hay la creencia de que nuestras condiciones de hoy son los resultados de los actos de ayer. Las experiencias de hoy son causadas por los pensamientos de hoy. Dice la Biblia que Adán cayó en un profundo sueño, pero no menciona que jamás haya despertado. El cuerpo es un fiel retrato de las condiciones mentales, y cuando sufrimos por una falsa creencia, es el reconocimiento de la verdad lo que nos libera. La verdad te liberará. El lado izquierdo del cuerpo simboliza el este, el lado espiritual. El derecho es el lado material. ¿Qué cosa es el pecado original? El pecado original es la duda y el temor. En cuanto el individuo aprende que no hay nada que temer sino al temor, al aprender la verdad del ser, se transforma la situación porque se ilumina el alma. Génesis 4. Caín y Abel. El nombre Caín significa posesión y se refiere a la cualidad en la conciencia que trabaja para adquirir o poseer egoístamente. Abel significa aliento,
que lo relaciona con el plano espiritual. Caín y Abel eran hermanos. Esto demuestra que ambas cualidades se encuentran con frecuencia estrechamente relacionadas en la conciencia. Esto indica que cuando la conciencia está compenetrada de ideas espirituales, se identifica con lo divino. Caín mató a su hermano. Esto representa la naturaleza carnal venciendo a la naturaleza espiritual. Cuando la conciencia está dominada por su naturaleza inferior, lo cual está en violación de la ley divina, nos atraemos muchos sufrimientos. Cuando desobedecemos la ley espiritual de nuestro ser, se presentan condiciones negativas en nuestras vidas y muchas veces nos parece que son más fuertes de lo que podemos sobrellevar. Entonces nos vamos a habitar a la tierra de Nod, que significa caminar sin rumbo fijo, y representa la perplejidad y confusión del hombre que pierde contacto con su ser espiritual. Otro hijo nació de Adán y Eva. Su nombre fue Set, que significa compensación o sustituido. El pensamiento espiritual, Abel, puede ser vencido temporalmente por el pensamiento dominado por los sentidos, Caín, pero resurgirá de nuevo, como está simbolizado con el nacimiento de Set. Set, por tanto, representa el desarrollo espiritual del hombre. Su primer descendiente notable fue Enoc. Y anduvo Enoc con Dios y no fue hallado porque le tomó Dios consigo. Génesis 5:24. Enoc representa el comienzo e instrucción a una nueva vida en Cristo. Génesis 6, 9, 11. Noé y el diluvio. Y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Génesis 6, 5. Cuando los hombres cometen pecado, atraen el mal sobre ellos. Noé fue el único hombre que halló gracia a los ojos del Señor, porque era justo y recto. Él también caminaba con Dios. Génesis 6:9, y fue preservado. El nombre Noé significa descanso, calma, paz. Cuando estamos en paz con el Señor, tenemos su protección. El arca representa un estado positivo de conciencia que está de acuerdo o hace un pacto con el principio del ser. Esta conciencia se construye cuando descansamos en Dios y tratamos de hacer su voluntad. Aquellos que estaban en el arca salieron, y Noé construyó un altar a Jehová y le ofreció sacrificios. Noé tenía 3 hijos: Sem, renombrado, y quien representa la parte espiritual del hombre; Cam, ardiente, y el cual representa la parte física; y Jafet, extendido, que significa el intelecto o razón. El más notable de ellos fue Sem, y a través de él el hombre continuó desarrollando su conciencia espiritual. Bendecido sea Jehová, el Dios de Sem, y será Canaán su siervo. Génesis 9:6. Es decir, dejad que la carne, Canaán o Cam, esté sujeta al dominio del hombre espiritual, Sem. Dará Dios ensanche a Jafet, y habitará en las tiendas de Sem, y será Canaán siervo de ellos. Génesis 9:27. En otras palabras, dejad que el hombre intelectual habite bajo la protección del hombre espiritual, no como siervo, sino como su hermano menor. Este hombre físico, Cam, debe estar sujeto al dominio de ambos, el intelecto y el espíritu. La Torre de Babel. Hay un lazo entre el cielo y la tierra. La escalera que vio Jacob simboliza la relación entre el reino espiritual interno y el plano externo donde se hace la manifestación. El hombre en sí significa confusión y representa el caos mental que es resultado de nuestros pensamientos cuando están enfocados únicamente en las cosas materiales. El Señor, la ley, confundió la lengua de la gente para que no se entendieran, y de allí los dispersó Jehová sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9.
El dictamen espiritual es: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. El resultado de vivir exclusivamente en los sentidos es una resistencia que forma parte de la conciencia humana. La mente del hombre está constantemente trabajando, y este trabajo produce formas mentales. Aquellos que están ya iniciados en este proceso de evolución espiritual, que el ascendido Maestro Jesús llamó regeneración, ya están preparados para recibir estas nuevas ideas, y en vez de resistir, dicen con el Maestro Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Esto es lo que se llama crucifixión. La asimilación de las nuevas ideas forma la resurrección y lleva finalmente a la ascensión. Cuando nosotros observamos formaciones de nubes sobre la tierra, podemos estar seguros de que la lluvia está próxima. Nubes, formadas por pensamientos errados o ignorantes, también indican una inminente tormenta. Así, el efecto de pensamientos errados puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Las causas de pruebas y calamidades en la vida de un individuo son fácilmente visibles en su pensamiento. Es que has hecho mal uso de tus facultades espirituales y has mezclado algo de tus antiguas costumbres materialistas erradas y te ha ocurrido lo que Génesis llama el diluvio. Génesis 12:26. Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre los términos hebreo, israelita y judío? Hebrea es la raza, israelita su religión, y judío derivado de Judá, porque su tierra era el reino de Judá en Canaán. En la historia de Abraham, en sus comienzos, se le llama Abrán, Génesis 17:5, y a su esposa Sara se le conoce por Sarai. Sus nombres fueron cambiados más tarde por el Señor. Terá, el padre de Abrán, sintió la urgencia de ir a Canaán y se mudó del sur de Babilonia para Harán. El nombre Terá significa perezoso, el estado del hombre que vaga sin rumbo hasta que la fe se despierta en él y dirige sus pasos. ¿Has sentido alguna vez esta urgencia espiritual de seguir adelante, pero que por haber vacilado durante algún tiempo luego desapareció? Terá murió en Harán, como morimos nosotros cuando no obedecemos esta divina urgencia. Y Jehová había dicho a Abrán: vete de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. Si aspiramos a ir a una nueva tierra, una mayor comprensión de la verdad, debemos estar dispuestos a abandonar la vieja. Muchos desean obtener las bendiciones del reino espiritual permaneciendo en la conciencia mortal. Cuando hemos logrado el estado de conciencia de Abraham, cuando se acelera nuestra fe en Dios, comprendemos dos verdades espirituales. La primera es que Él desea que nos movamos a una nueva tierra, simbólico de un nuevo estado de conciencia más elevado. Vete de tu tierra. Génesis 12:1. Es la orden que se nos da cuando ya estamos preparados para avanzar. Nos vemos obligados a abandonar muchas creencias que solo pertenecen a la mente mortal para llegar a un estado de conciencia más elevado. Según nuestra creencia anterior, Dios era un superhombre y nosotros solamente criaturas mortales hechas de carne y hueso. Nuestro ambiente nos era impuesto y nuestro destino el cielo o el infierno. Dios desea darnos el bien sin limitaciones. Hay la posibilidad de que se realice esta promesa al nosotros entrar en un estado más elevado de conciencia, una nueva tierra. Sé tú una bendición. Génesis 12:2. Estas dos realizaciones, que Dios quiere llevarnos hacia un estado de conciencia más elevado y que Él desea bendecirnos, son fundamentales para el desarrollo espiritual. Y Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano,
con todos los bienes que ellos habían allegado y las almas que habían adquirido en Carán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Génesis 15:5. Sarai se fue con Abraham. La mujer representa la naturaleza emocional del hombre. Lot también acompañó a Abraham. El nombre Lot significa escondido o encubierto, y es la parte negativa de la fe, o sea, cuando ponemos la fe en cosas materiales. Aun cuando la fe en Dios se haya acelerado, nos queda todavía un pequeño residuo de fe en las cosas materiales. Tenemos que separar esta fe negativa. Según Abraham, se separó más tarde de Lot. Los sucesos acaecidos en la vida de Abraham nos dan una clara visión de los esfuerzos que debemos hacer para sostener nuestra fe en Dios. Aun teniendo Abraham fe suficiente en Dios para obedecerle, él falló en algunas ocasiones. Abraham abrigaba la esperanza de recibir buen trato de los egipcios, y creyendo que presentando como su hermana a su bella y hermosa mujer ayudaría a mejorar su situación, hizo pasar a Sarai como tal. Esta era una verdad a medias, pues Sarai era su media hermana, aunque también su esposa. Sarai fue llevada a casa del faraón, mas Jehová hirió al faraón con grandes plagas, a él y a su casa, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Génesis 12:17. Lo material, faraón, y lo espiritual, Abraham, son estados mentales incompatibles, y cuando tratamos de mezclarlos, el resultado es perjudicial. A Abraham se le ordenó que saliera de Egipto. La conciencia de los sentidos deseando deshacerse de lo espiritual. El hombre de Gadara, poseído de un espíritu inmundo, clamó ante Jesús: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Después de que Abraham regresó a Canaán, se volvió un hombre rico, lo cual es símbolo del poder creciente de la fe. Aunque Abraham era el líder de los hebreos y podía haber hecho uso de su autoridad como tal, demostró su gran generosidad, sugiriéndole a Lot que se separaran y dándole a escoger las tierras que él deseara para sí. Lot, la fe en las cosas materiales, escogió la sección más fértil, el valle alrededor de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó con la parte montañosa del país cerca de Hebrón. Lot pronto se vio envuelto en dificultades. Las tribus vecinas le hicieron la guerra a Sodoma y Gomorra, y Lot y todos los de su casa fueron hechos prisioneros. Uno de sus siervos escapó y fue a pedir ayuda a Abraham, quien reunió a sus hombres y acudió a rescatar a Lot. El otro rey, Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino para bendecir a Abraham, pues Melquisedec también rendía culto a Dios. Solamente Lot, su esposa y sus hijas escaparon. Abraham y Sarai no tenían hijos, y Abraham los deseaba más que nada para que continuaran la misión que Dios le había encomendado en relación con los hebreos. El fruto de esa unión fue Ismael, pero este no era el hijo que Dios les había prometido. Y no serás llamado más Abraham, sino que Abraham será tu nombre, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Génesis 17:4-5. El cambio de nombre denota siempre un cambio tan pronunciado en el carácter que el nombre anterior no puede volver a aplicarse a la nueva persona. El nuevo nombre, Abraham, padre de una multitud, cuando nosotros lo aplicamos individualmente, significa que nuestra fe debe ser expresada trayendo la multitud de pensamientos al reino del Espíritu y bajo la dirección del Cristo. Misterios del Génesis 151. Para esa época, el nombre de Sarai fue también cambiado, y el Señor dijo a Abraham: Tocante a Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que Sara será su nombre, y yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo.
y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Génesis 17, 15, 16. El nombre Sarai significa amargada o contenciosa, mientras que Sara significa mujer noble. En el simbolismo espiritual, la mujer representa el alma o la parte intuitiva del hombre. Misterios del Génesis 155. Para la razón humana, la promesa de Dios a Abraham y a Sara parecía imposible de cumplirse, pues Sara era ya una mujer avanzada en años. Pero Abraham creyó a Jehová, el cual se lo imputó a justicia. Génesis 15:6. El hijo que nació a Abraham y Sara se llamó Isaac. Este nombre significa risa o alegría. La cualidad gozosa, Isaac, es la criatura o el producto de la fe, Abraham, y la intuición, Sara. Varios años después, Abraham tuvo una gran prueba relacionada con el hijo que Dios les había dado. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, a Isaac, tu hijo único a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 1-2. Esto es solamente creencia del hombre. Abraham creía que todo lo que Dios le ordenaba hacer era lo mejor, sin importarle su apariencia. Entonces el ángel de Jehová le llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco que tú temes a Dios y que no me has negado a tu hijo único. Génesis 24. Isaac y Rebeca, la historia romántica de las más hermosas de la Biblia. Abraham, ya viejo y rico en la tierra de Canaán, le hizo jurar a su siervo, a su hombre de mayor confianza, que no permitiría jamás que Isaac se casara con una cananea, y lo envió a Caldea, donde Abraham tenía hermanos, a buscar una muchacha digna de Isaac. ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo, me llevo a tu hijo para allá? Guárdate muy bien de llevar a mi hijo a la tierra de donde salí. Yahvé, Dios, amada presencia, yo soy, de mi amo Abraham, sal a mi encuentro y muéstrate benigno con mi señor Abraham. Bebe, señor mío, y también tus camellos. Y llenó el abrevadero después de haberle brindado su cántaro al siervo. ¿De quién eres hija? Soy hija de Batuel, hijo de Nahor. ¿Hay en tu casa lugar para pasar la noche? Hay en nuestra casa heno en abundancia y sitio para pernoctar. Labán se fue al pozo y le habló al siervo: ven, bendito de Yahvé, ya está todo preparado para ti en la casa y el lugar para los camellos. Respondiósele diciendo: yo soy siervo de Abraham, Yahvé ha bendecido largamente a mi señor. Si queréis hacer gracia y fidelidad a mi señor, decídmelo. Labán y su casa contestaron: de Yahvé viene esto, nosotros no podemos decirte ni bien ni mal. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé. El siervo se postró en tierra ante Yahvé. Al día siguiente, el siervo, sus acompañantes, Rebeca, su hermana, su nodriza y sus doncellas partieron en caravana para Canaán. Rebeca lo vio y preguntó al siervo: ¿quién es ese hombre que nos sale al encuentro? Y el siervo respondió: es mi señor. El siervo los presentó, e Isaac condujo a Rebeca a la tienda de su madre muerta, y dice la Biblia: la tomó por mujer y la amó. Génesis 24. Jacob y Esaú.
Por todos los capítulos anteriores ya sabes que la Biblia es el recuento de todos los estados de conciencia por los cuales pasa la humanidad en su trayectoria hacia el encuentro con su Dios interior. Está escrita en tal forma que no importa cuál sea el nivel de tu comprensión. En este capítulo comienza la historia del pueblo de Israel. Este es uno de los dos grandes misterios de la Biblia. En este primero aparecen las 12 facultades del hombre antes de ser desarrolladas, simbolizadas por los 12 hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus de Israel. Solo debes recordar que Esaú representa la conciencia animal que se le llamaba el mayor, porque él fue el primero de 2 gemelos al nacer, y porque la primera conciencia que se manifiesta en un hombre es la conciencia material. El segundo en asomarse al mundo fue Jacob. La conciencia que se forma después de la material es la conciencia mental, y ésta la representa Jacob. Por eso Jacob se tenía que quedar con el mayorazgo, porque esta era la verdad. Esaú vendió su mayorazgo por un plato de lentejas a Jacob. La ley no olvida un decreto, aunque sea hecho por error, por falsedad o por chiste. Jacob no es ni un santo ni un místico, es un hombre como el más corriente de los hombres. De Jacob en adelante, la Biblia es la fuente y recopilación de todo lo que nos pueda ocurrir en la vida, es decir, en la vida de todo el que tenga deseos de evolucionar y perfeccionarse. El tema de la historia de Jacob es el cambio. Ningún hombre de la Biblia sufrió un cambio tan radical. Por eso es el gran consolador. La Biblia dice que Jacob se encontró solo. Siempre nos encontramos solos cuando hay que tomar la gran determinación. En el mismo instante, Jacob se convirtió en un príncipe de la casa del Padre, con nuevo nombre interior, Israel. Vamos a estudiar a los hijos de Jacob. Representan las 12 facultades básicas en el hombre. El nombre de cada uno dice el oficio de la facultada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Al nacer su primer hijo, dijo Lea, se llamará Rubén, que significa el que oye. A su segundo hijo lo nombró Simeón, que significa el que ve. A su tercer hijo lo llamó Levi, que significa unión. Al cuarto hijo, Lea lo llamó Judá, que significa alabanza. Judá representa la conciencia crística. La Biblia la llama Judea. Esto dio lugar a que los judíos se tilden el pueblo elegido de Dios. Son amorosos entre ellos. Son notorios su inteligencia, su talento, su arte y su música. En el aspecto de la provisión se dice que no hay judío pobre. El quinto hijo de Jacob fue Isachar, que representa el celo o entusiasmo. El sexto, Zabulón, el orden. El séptimo, Dan o buen juicio. El octavo, Nefta o la fuerza. El noveno, Gad, el poder. El décimo, Asher, la comprensión. El 11º, José, la imaginación. El 12º, Benjamín, la fe. Más sobre Jacob y Esaú. La Biblia no intenta ser ni historia ni biografía. Ella constituye toda una gran clase de psicología y metafísica. Todos los relatos son ejemplos de estados mentales, imágenes y conceptos, o sea, lo que nosotros llamamos estados de conciencia que todos podemos experimentar, y los sucesos ilustran las consecuencias que nos sobrevienen cuando consentimos esos estados mentales, sean buenos o malos. Rebeca e Isaac tuvieron hijos gemelos. El primero que nació vino cubierto de vellos rojos. Lo nombraron Esaú. Jacob nació de inmediato y venía agarrado del talón de Esaú. Esaú resultó ser materialista, cazador, parrandero, siempre interesado por todo lo terreno. Jacob era serio, estudioso, el tipo mental. Los humanos le permiten al cuerpo que gobierne en todo, pero en el camino de la evolución, este hombre, este cuerpo,
tiene que ser dominado y suplantado por la comprensión. David y Saúl. David es una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento. A Jesús le nombraron a menudo Hijo de David, y el diccionario metafísico de la Biblia dice que David era una encarnación anterior de Jesús. El significado del nombre David es amado, bien amado. Era hijo de un hombre llamado Jesé, en español Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Todos trabajaban con el padre en su granja y David, el más pequeño, estaba encargado de cuidar las ovejas. El niño era bonito, rubio y muy rosado. Fíjense en el nombre David, en el significado esotérico y exotérico, interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura, espiritual, que ya vive en un plano sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros. Y esos otros son seres también suaves, sin malicia, dóciles. El rosado es el color del amor puro, sin egoísmo. El rubio indica evolución, adelanto. Al profeta Samuel le vino un mensaje del Espíritu, que fuera al pueblo de Belén, que ungiera, o sea, bendijera muy especialmente al hijo de Isaí. Y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual reino de Dios. El rey de Israel era Saúl. Estaban en guerra contra los filisteos. Uno de los campeones del ejército filisteo era un hombre gigantesco que se llamaba Goliat. Avanzó Goliat y les dijo a los israelitas: «Manden a un hombre a que luche conmigo y vamos a ver qué pasa». Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. ¿Qué no le daría el rey Saúl al que nos librara de ese hombre? Y David anunció que él podía matar al gigantón. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, etc., y dijo a Saúl: «Yo no puedo moverme con todo esto porque no estoy acostumbrado». Y se las quitó. David corrió hacia Goliat y al mismo tiempo sacaba de su bolsa una piedra, la colocó en la honda, una china, y la lanzó hacia la frente del gigante. El hombre cayó al suelo sin sentido y David se le encaramó encima y con la misma espada de Goliat lo acabó de matar. «¿Pero hijo de quién es este mozo, Abner?». Y Abner contestó: «Por vida tuya, oh rey, que no lo sé». En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. El lanzamiento de la piedra por David simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero e ilustra perfectamente lo que tanto repetimos en metafísica. Toda la historia de David merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues se extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica. Su vida toda es una demostración. Ustedes ven que David nació humildemente en el pueblecito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser rey de Israel y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría, Salomón. ¿Ven ustedes cómo son las vueltas de la espiral? Siempre en ascenso. Saúl. Y ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad, el deseo central del individuo, o sea, su estado de conciencia. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, estás expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. La conciencia francamente astral es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano.
Entre las dos conciencias, la astral y la material, francamente es preferible la conciencia material, porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí en este plano, en su condición física. Los reyes de la Biblia representan cada uno un estado de conciencia diferente. Cuando leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti. Eres tú y te revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernada por jueces de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés, pero los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos, creían ser más libres bajo un rey. El significado metafísico del nombre Saúl es deseado, reclamado. Saúl era una especie de llanero, un hombre de las pampas o cowboy. Samuel era pues un médium. Es notorio en los hombres de los llanos y praderas que pasan su vida trabajando entre ganados y bestias lo supersticiosos que son y lo adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus. Son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas de poca evolución. Saúl representa, pues, la voluntad personal. En la Biblia, los gentiles representan aquellos que están bajo conciencia carnal o de los sentidos. Al aceptar a Jehová y obtener un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas. Pero por el otro, no le era leal. Pero Saúl vacilaba y traicionaba su conocimiento de la verdad, a veces furioso y otras melancólico. Es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David con su música. Eso entra en lo que la Biblia llama idolatría, ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando al absoluto. O sea, que está sustituyendo lo superior por lo inferior. No hay nada prohibido. Significado metafísico de la Semana Mayor. El Maestro Jesús se encontró con una situación delicada. Los hebreos creían en un solo Dios, o sea, Jehová y Yahvé. Jehová y Yahvé dicen textualmente, yo soy. Este último es el que las iglesias sectarias han dado por llamar el Espíritu Santo, o sea, la parte femenina, afectiva, sentimental de Dios. La llama triple nos dice que la llama azul representa al Padre, la llama rosa representa a la Madre, y la llama amarilla representa el Hijo o producto de estos dos. Dios o la Trinidad, pues, se pueden contactar con el pensamiento y el sentimiento, y a eso fue a lo que tanto se refirió el ascendido Maestro Jesús cuando por 3 años estuvo enseñando que el reino de los cielos y el reino de Dios están dentro de ti. Lo que realmente hizo el ascendido Maestro Jesús fue permanecer ausente del cuerpo físico y luego recuperarlo cuando hubo terminado la misión que fue a cumplir en los planos subastrales. Esto es, a grosso modo, la explicación metafísica de la muerte del ascendido Maestro Jesús, el Cristo en la pasada era de Piscis. Como ya sabes, las eras son una negativa y otra positiva. En la negativa se crece todo lo material, visible, y se oculta lo espiritual. Por esta circunstancia, el Maestro Jesús, que vino en una era negativa, oscura, materialista, tuvo que recurrir a medidas tan drásticas como la pasión y la crucifixión públicas, para dejar en la mente del planeta la comprobación de que la muerte es solo una idea que se puede superar como la superó él. Pero eso han dicho hasta el momento del cambio de la era de negativo a positivo, de material a espiritual, de Piscis a Acuario, cuando no se podía comprender la relación del pensamiento individual y colectivo a los males del planeta. Pero con el cambio de la era que, de acuerdo con las profecías, nada quedará oculto sobre la faz de la tierra, y el anuncio del Maestro de que el nuevo mundo vendría cuando caiga el manto de la vergüenza, significa que ya se puede ir hablando de todo, porque es la era positiva, la era de la verdad,
además de que los humanos ya estamos mentalmente adultos para comprender todas estas cosas. En lenguaje metafísico también lo llamamos cruzarlo o crucificarlo, pues en metafísica el cáliz es símbolo de la conciencia de vida eterna. Cuando Jesús restauró la oreja del hombre que había sido cortada por Pedro en el momento en que venían a buscarlo para llevarlo preso, el maestro protestó y dijo: «Envaina tu espada. El cáliz que me ha dado mi padre a beber, ¿no he de beberlo acaso? ¿Te atreves tú a creer que el padre puede haberle dado un trago amargo a su hijo?» El maestro defendió ante Pedro su derecho a beber el cáliz que le dio su padre. Defendió su derecho a la vida eterna. El ascendido Maestro Jesús, manifestando ya externamente su Cristo interior, vino a allanarnos el camino, facilitarnos la tarea y abrirnos la puerta a esta era en que hemos entrado. Andando la era, se verá comprobado lo que acabamos de decir. Recuerda que la ley de correspondencia dice: como es arriba es abajo y viceversa. Apéndice. ¿Que de dónde salió el nuevo pensamiento? Pues verás, un bisnieto de Adán, cuyo nombre fue Cainán, tuvo un bisnieto, y ese fue Enoc, quien se distinguió de otros Enoc, siendo padre de Matusalén, el hombre que vivió más años en nuestra tierra. Enoc fue un hombre santo que la Biblia dice de él que anduvo siempre en la presencia de Dios. Dice además que Enoc al fin desapareció, que se lo llevó Dios, que no murió. En Egipto lo llamaban Tot, el dios Tot, escriba de los dioses, que significa 2 veces grande. Y este título de escriba de los dioses comprueba que sus enseñanzas fueron conservadas en caracteres, en piedra o papiro, etc. En Grecia, Hermes Trimegisto, o 3 veces grande. En Fenicia, Cadmus, 5 veces grande. Su enseñanza ocupó 42 volúmenes de cuanto se puede uno imaginar. Cada una de estas enseñanzas contiene la verdad. Andando el tiempo, vino el Maestro Jesús como avatar de la era de Piscis, anterior a la nuestra. Nació en la raza judía y fue educado en la secta esenia, que conservaba toda la tradición de Enoc, es decir, toda la verdad destinada a ser conocida por los humanos en el planeta Tierra. Roma representa metafísicamente la cabeza en el sentido de voluntariedad humana, y la palabra Roma significa cabeza, intelecto, exaltado, altura, fuerza, potencia, poder, en contraste con Jerusalén, que representa el corazón. Roma adoraba el intelecto. Roma no podía soportar que los cristianos, seguidores del Maestro Jesús, judío y sabio, con la sabiduría del amor y la inteligencia, amenazaran derrumbar la arrogancia del intelecto romano con la mansedumbre del corazón israelita. Israel simboliza el espíritu, y no solamente persiguieron, torturaron y mataron a los cristianos, sino que quemaron todo lo que proviniera de la enseñanza judía. Enoc fue judío y fue originador de sabidurías peligrosas para el Imperio Romano.